Y por la gracia de Dios hemos llegado a este día, jueves 3 de junio, para estudiar juntos la lección de la escuela sabática nuevamente. Esta lección que ha sido basada toda la semana sobre la rendición del apóstol Pablo. No podía faltar una lección como esta. Y pues sin duda en ese contexto miraremos todavía algo más que le sucedió a este siervo del Señor. Hoy voy a desarrollar el estudio con mis hermanos Santos Reyes y Mayra Dimas. Hermano Santos, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por darnos esta oportunidad, por esta invitación que hemos tenido la oportunidad hoy de estudiar su palabra. Tenemos la oportunidad de estudiar su palabra, así que muchas gracias por la invitación. Hermana Mayra, bienvenida. Gracias, pastor. Un gusto de estar aquí. ¿Qué se había hecho? Ya tenía mucho tiempo que no participaba, así que pues estamos contentos de estar aquí. Creo que el hermano Tony y el hermano Carmelo nos han quitado. Pero damos gracias a Dios porque sé que ellos trabajan para Dios y Amén. hacen un excelente trabajo. Así que es. pues hoy nos tocó a nosotros y en este día jueves estamos contentos y queremos saludarles a ustedes también y desear que esta lección sea de gran bendición para ustedes como lo es para nosotros. Amén. De paso, hermano Tony y hermano Carmelo, muchos saludos para ustedes. Amén. Les hemos dado este break de esta semana porque ya la siguiente seguimos con ustedes también, ¿ok? Pero un saludo muy especial. Hermanos y hermanas, quiero otra vez dar las gracias por el apoyo financiero que estamos recibiendo para la construcción de este centro de estilo de vida, La Verdad Presente. Muy agradecidos estamos con Dios porque hermanos y hermanas están respondiendo con esos diezmos, con esas ofrendas, con esas donaciones. Y quiero reiterar el llamado por si usted es nuevo, escuchando la radio, mirando la televisión. Quiero decirle que estamos construyendo un lugar donde vamos a atender personas enfermas con los remedios naturales de Dios, pero completamente gratis. Y ya usted sabe lo que eso puede implicar hacer eso. Pues es que otros puedan aportar esos recursos. Otros que amando a su prójimo quieran decir, aquí está mi aporte. Y por eso es que hacemos todos los días este llamado. Porque puede haber un televidente, un radioyente, un internauta, un hermano nuevo, una hermana nueva, que en algún lugar nos está mirando y está escuchando de esta necesidad. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere usted hacer llegar aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales para que este centro de estilo de vida sea una realidad? Bueno, no espere más. Comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al número de WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle información, detalles de las formas de cómo usted puede hacer llegar esas ofrendas. De antemano, una vez más, Dios bendiga a todos los que nos ayuden. Oraremos para el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Hermano Santos, ¿quiere usted orar? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Padre, por la oportunidad de la vida que nos da y le agradecemos, Señor, por todos sus cuidados que ha tenido cada uno de nosotros. Es que estamos muy agradecidos, Padre, por darnos la oportunidad también de estar en este día estudiando su palabra, Señor. Queremos pedir, en primer lugar, Señor, el perdón de nuestros pecados y queremos pedir, Padre, que seamos usados por usted para que podamos impartir su palabra a aquellos que tanto la necesitan. Así que pedimos, Padre, la presencia de Santo Espíritu en este estudio que vamos a tener en este día. Gracias, Señor, por dar la oportunidad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Mayra, después de 3 años de estar Pablo en Arabia, solo allá en oración, ¿qué pesar inesperado enfrentó y a quién usó Dios para ayudar? Sí, para contestar vamos a buscar ahí en el libro de Hechos, capítulo 9 y los versículos 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Y cuando Saulo vino a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él era discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Jesús. Amén. Aquí puedo ver que, como usted dijo, después de 3 años, él ahora viene a Jerusalén. Había pasado un proceso, había pasado todo ese tiempo, él había sufrido, él había pues tenido ese encuentro y como los discípulos dice que tenían miedo,
¿Por qué? Porque habían escuchado esa conversión de ahora llamado Pablo, que el Señor pues se había encontrado con él. Y aunque él había pasado ese tiempo allá en Damasco, luego cuando él se va a ese otro lugar y luego vuelve a regresar a Damasco y luego ahora él viene después de 3 años aquí a Jerusalén, pues no le creen. Y es obvio, pienso que nosotros si estuviéramos en una situación así, vemos a alguien que ha tenido una conducta tan diferente y ahora quiere presentarse como que ahora está de nuestro lado, no sería tan fácil. Habría que ver, habría que pues tomar muchas cosas en cuenta. Pero me llama la atención cómo Bernabé, aquel hombre pues también tenía ese Espíritu Santo en él. Amén. Y sé que el Señor le puso esa convicción a él de que Saulo ahora se había convertido y ahora él pues era uno de ellos que iba a predicar a ese Jesús que él había perseguido a través de los cristianos. Y cómo la influencia es muy importante porque pues por Bernabé en cierta manera lo aceptan a él también. Y ahora él les dice pues que lo escucharan porque él lo había hecho y él había creído que él había tenido esa conversión. Y me llama la atención cómo pues todo ese proceso de él le ayudó para que él pudiera ahora presentarse con ellos. Y ahora él venía con ese deseo de querer conocer y querer aprender de aquellos que habían estado con Cristo. Y sé que él tenía esas grandes inquietudes para querer conocer, aunque era alguien que sabía mucho, pero en cierta manera estaba equivocado. ¿Alguna vez, hermano o hermana, has tratado de juntarte con alguien y alguien te rehúye? Alguien te tiene miedo. Alguien, es más, no cree en ti. Pero tú tratas de juntarte. ¿Cómo te sientes, hermano o hermana? ¿Te puedes poner en los zapatos de Pablo? El texto bíblico dice, trataba de juntarse. Esa expresión, ¿qué nos dice, hermanos? Que hacía esfuerzos por tratar de ir a sus reuniones, que hacía esfuerzos por tratar de ver dónde estaban ellos y llegar. Y lo que se encontraba él era que no creían en él, que le tenían miedo. Por eso la lección se llama pruebas y providencias, porque esto es una prueba, hermanos. Esto es una prueba que tú has tenido un encuentro con tu Señor, has pasado en comunión con Él, has estado por allá 3 años solo, meditando, orando, y ahora vengas y esa sea la reacción de las personas que deberían de darte la bienvenida. Lo menos que tú podrías esperar es eso. Pero así es, hermanos, a veces las situaciones que se dan en la vida son un poquito pues contradictorias. Por eso la lección dice pruebas y providencia. Amén. Porque esta era la prueba de Pablo. Y la providencia, que ahí estaba un hombre, hermanos, preparado por Dios. Amén. Para eliminar el prejuicio en los discípulos, para hacerles ver de que la actitud que estaban teniendo pues no era la correcta. Y ese era Bernabé. Así que cuando seamos probados por algo, no se nos olvide que Dios en su providencia va a tener algo o a alguien para ayudarnos en esa prueba. No nos olvidemos de esto, porque la vida, hermanos, está llena de pruebas. El camino cristiano está lleno de pruebas para poner, hermanos, allí, valga la redundancia, a prueba nuestro carácter. Y siempre que nos veamos así como asediados, o que nos veamos con contradicciones o con personas que pues uno quiere ver cómo se junta y más bien lo rechazan, siempre que veamos eso, no se nos olvide que está probándose ahí nuestro carácter y providencialmente Dios va a actuar para acomodar las cosas y finalmente tengamos entrada. Como el don de profecía, hermano Santos nos habla sobre esto. Ok, dice acá la nota, dice, Bernabé creyó plenamente y recibió a Pablo, lo tomó de la mano y lo llevó a la presencia de los apóstolos. Relató su experiencia que acababa de escuchar. Los apóstoles no dudaron más, no podían resistir a Dios,
Pedro y Santiago, que en ese momento eran los únicos apóstoles en Jerusalén, le extendieron la mano derecha de la comunión al otrora feroz perseguidor de su fe, y él era ahora tan amado y respetado como antes había sido temido y evitado. Aquí podemos ver nosotros que pues a través de Bernabé pues había escuchado de él, y quizás el testimonio, ¿cuál era el testimonio que había escuchado a Bernabé? Era del testimonio que daba Pablo a través de lo que él había creído, a través de su testimonio. Me imagino que él testificaba de quien había conocido, que era Jesús. Y entonces por ese momento Bernabé creyó en él, porque él hablaba de Jesús. Me imagino que eso es lo que él estaba testificando, era un testimonio que daba y era un testimonio vivo. Y entonces a través del testimonio que escuchaba Bernabé, y Bernabé creyó en él, y entonces después Bernabé lo llevó a los otros discípulos, a los otros apóstoles. Creo que por ese momento, por esa parte fue que creyeron ellos y le extendieron la mano, aunque tenían una mala experiencia antes, que habían escuchado de Pablo, que era una persona pues que era un perseguidor de Cristo, pero ya aquí Pablo ya estaba convertido. Y me imagino que no es fácil ir a dar testimonio a personas que cuando usted ha sido una persona que ha perseguido a Jesús, porque en una oportunidad cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces aquí Pablo y Bernabé, pues el testimonio de Bernabé como que lo está recomendando a los apóstoles porque él ha escuchado de él. Así es que es lo que yo entiendo. Pero interesante la actitud de Bernabé, hermanos. Bernabé creyó Amén. al testimonio. De Pablo. Él no miró, él no fue testigo del encuentro de Pablo con Jesús. Solamente por el testimonio de Pablo, solamente por el relato que él le había contado, él dice, hermanos, lo creyó y vino y lo compartió con los demás. Esto nos ayuda a nosotros para que veamos, hermanos, la actitud que debemos tener. A veces solo de desconfiados nos las queremos llevar, solo de sospechoso, solo con dudas, y por ahí, hermanos, pasan oportunidades de poder ayudar a alguien. Debemos pedir a Dios discernimiento para que nos dé esa capacidad de creer cuando alguien relata su experiencia, tal como Pablo se la relató a él. Se ve que este hombre, Bernabé, tenía una gran influencia, porque bastó eso, dice, para que los discípulos no dudaran más y más bien le dieran la bienvenida ahora al que antes había sido perseguidor. Bueno, hermana Mayra, ¿cómo, con las convincentes y irrefutables súplicas de Pablo, qué fue pronto necesario y cómo vemos la amorosa mano de Dios en esto? Amén. Si vamos a leer ahí en el libro de Hechos siempre, en el mismo capítulo 9, ahora los versículos 28 al 31. Hechos 9, 28 al 31. Y estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén, y hablaba con denuedo en el nombre de Jesús, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y cuando lo supieron los hermanos, le trajeron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, se multiplicaban. Amén. Entonces vemos que él, pues, por todo lo que él hacía y predicaba con ese celo, como él siempre lo había caracterizado a él, aunque antes estaba equivocado, pero ese celo siempre lo mantuvo, y ahora con más anhelo, con más fervor, conociendo la verdad. Pero todo eso causaba oposición y causaba pues problemas para la iglesia, para los hermanos.
y ahora él tuvo que salir de ahí, y pues mientras él estaba, siempre lo querían matar, pero cuando él se fue de ahí, pues dice que eso trajo paz, trajo tranquilidad, y se pudo seguir levantando iglesias. Pero el Señor siempre usa de una o de otra manera para que eso sea de bendición. Y aunque en el momento veamos que quizás es una tragedia o porque se va, pero el Señor siempre encausa para bien las cosas. Amén. Definitivamente. Y vamos a mirar de qué forma la amorosa mano de Dios se hizo presente en aquello, hermano Santos, en el capítulo 22, 17 al 21. Okay. En el capítulo 22 de los libros de los Hechos, del 17 al 21, dice así. Esto es Pablo hablando. Dice: volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tú, testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí pues podemos entender que pues el plan de Dios era que Pablo pues fuera a testificar a los gentiles, porque quizás pues ese era el motivo, ese era el deseo de Jesús, que los gentiles también conocieran el mensaje, pero a través de Pablo, aunque él había pasado tantas dificultades y pues no creían en él, y pues pensaban que la mejor manera de que pudiera creer era que él fuera enviado a los gentiles. Aquí está la amorosa mano de Dios, hermanos, manifestándose, obrando, pues en favor de Pablo y para guiarlo en esa grande misión, como es la de llevar el mensaje fuera de Jerusalén, hasta Europa, imagínense ustedes. Así, este siervo de Dios, el Señor lo está preparando para que sea útil, para que sea efectivo en la misión. Le dice que se dé prisa, sal de Jerusalén. Bueno, hermanos, así es como encontramos a Pablo, ya bien, como dijéramos, metido en la obra y siguiendo las instrucciones de Jesús. Para cerrar, hermana Mayra, si nos lee el don profético. Sí, nos dice: Pablo vio que debía separarse de sus hermanos y la tristeza llenó su corazón. Habría entregado su vida voluntariamente si por ese medio hubieran podido llegar al conocimiento de la verdad. Los judíos comenzaron a hacer planes para quitarle la vida, y los discípulos le instaron a que se fuera de Jerusalén. Pero él se demoraba, no queriendo dejar el lugar y ansioso de trabajar un poco más por sus hermanos judíos. Cuando los hermanos se enteraron de la visión de Pablo y del cuidado que Dios tenía por él, su ansiedad por él se incrementó, porque se dieron cuenta de que él era en verdad un vaso elegido por el Señor para llevar la verdad a los gentiles. Apresuraron su escape secreto de Jerusalén por temor que fuese asesinado. Vemos cómo el Señor siempre tiene el cuidado de sus hijos. Y mientras él estaba en oración, algo que nosotros siempre debemos hacer cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas y estamos siendo atacados por la obra de Cristo, pues siempre tenemos que orar y el Señor se va a manifestar a nosotros y nos va a decir cómo actuar, qué hacer, para dónde ir. Y me da tristeza cómo Pablo estaba en esa ciudad y
cómo él tenía ese anhelo, dice, volviendo un poquito atrás, y ese deseo de querer comunicar estas verdades que él había conocido a sus colegas, y quería que ellos conocieran de ese Dios que ahora él estaba conociendo, y que ellos entendieran las profecías y que todo eso apuntaba al Mesías que ellos pues no habían aceptado, pero se llevó esa amarga desilusión y fue pues muy triste, y él quería hasta dar la vida para que aquellos pudieran aceptar, abrazar este mensaje, pero lamentablemente lo querían matar. Así que él tuvo que pues escapar, y Dios le indicó qué es lo que tenía que hacer y cómo estos hombres se dieron cuenta que él en verdad era un siervo de Dios y Dios le quería preservar la vida, y así el Señor lo guió a otro lugar. Amén. Así vemos que por la gracia de Dios los hermanos terminaron pues ayudándolo también, porque comprendieron, dice, de que realmente él era un vaso elegido por el Señor, y buscaron la forma de apresurar su escape secreto de Jerusalén para que no lo mataran. Así nosotros encontramos, hermanos, la mano de Dios obrando en favor de su Hijo, y siempre esto nos debe de animar en nuestro caminar cristiano, porque así como el Señor providencialmente siempre hacía de que Pablo tuviera una salida, así nosotros también, hermanos, la vamos a tener. No le tengamos miedo a cualquier prueba que nos venga, a cualquier dificultad que se aparezca, por ser fieles a Dios. No nos olvidemos que de la manera como obró en favor de Pablo el Señor, va a obrar en favor de nosotros. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser muy, como digamos, inteligentes para discernir cuando se aparezcan estas pruebas. Oremos. Señor y Padre, hoy hemos visto cómo las pruebas y la providencia, mano tuya para obrar, a cambiar las cosas, se hacen presentes. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes en toda prueba que tengamos nosotros, en toda prueba relacionada con nuestra fe, Señor, que tú nos dejes el privilegio de encontrar siempre la salida, que como ayudaste a Pablo, Señor, a superar el rechazo, el que no creyeran en él, así como, Señor, lo ayudaste para que alguien, Señor, hablara por él, y finalmente la iglesia lo amó y lo respetó tanto que lo ayudó a escapar. Así también te rogamos, Señor, que tú prepares corazones, prepares hombres, mujeres, que se pongan, Señor, de nuestro lado cuando seamos equivocadamente atacados por otros, cuando injustamente seamos, Señor, tratados, que tú, Padre, estés pronto ahí para obrar en nuestro favor. Gracias, Señor. Agradecemos esta lección. Pedimos que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén.